Varios temas van conectados, vienen más o menos en el mismo sentido. Y es que el presidente, al darse a conocer el caso de Cabeza de Vaca, en el cual, pues finalmente, ya, prácticamente le tenemos que pedir perdón, a como le tuvimos que pedir perdón ay, se me fue el nombre, pero a todos los pillos que ha limpiado sus cuentas la ministra Piña, a la esposa de García Luna, a Cárdenas Palomino, a Chayo Robles, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente asegura, pues esto habla de la forma en cómo se maneja el poder judicial, de la decadencia. El presidente López Obrador criticó a Norma Piña por el amparo a Cabeza de Vaca. Con Saldívar había un poco más de vigilancia, asegura el presidente. Volvió a lanzarse en contra de la Suprema Corte de Justicia, luego de ser cuestionado sobre el amparo concedido al exgobernador de Tamaulipas. El juez federal, ya sabemos, bueno, ya platicamos un poquito de ello. Ante ello, el Ejecutivo Federal tachó a la resolución de ser una consecuencia de la decadencia del Poder Judicial, que tanto ha señalado en sus mañaneras y por la cual ha insistido en impulsar una reforma judicial. En ese sentido, el tabasqueño acusó al tercer poder de la Unión de proteger corruptos de las élites del poder económico y político. Hay protección de delincuentes, de la delincuencia organizada y del cuello blanco. Así lo aseveró el presidente López Obrador. Vamos a escuchar esta dura embestida que lanza desde Palacio Nacional el presidente en contra de la narcoministra. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos. Eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá
y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Dura los reclamos en contra de Norma Piña, pero la verdad es que ha sido, pues sí, penosa el trabajo que ha hecho ya de manera descarada, devolviéndole el dinero a los pillos, a los sinvergüenzas, a los ladrones. Es decir, pues ahí entendemos por qué se pagó tanto y por qué se realizó esta embestida, incluso embarrando una institución universitaria de tanto prestigio como lo es la UNAM. ¿Por qué se prestaron? Porque era literal. Era para poder blindar a todos los pillos. Y creo que ayer lo decía Mauricio, y me parece bastante acertada su análisis. Los que van y los que faltan, ¿eh? ¿Por qué? Porque Norma Piña, hay que recordarlo, si bien trabaja para todos estos, sobre todo, ella tiene, pues sí, cuentas pendientes con Peña Nieto. Y estamos viendo cómo de manera, pues sí, de manera imprevista, se da el palo a Alito Moreno para que pierda la dirigencia, para redársela de nuevo al grupo peñista. Vemos, ahorita vamos a platicar sobre lo de Juan Collado. Y vemos también lo que pasa finalmente con todos estos pillos, como lo es Rosario Robles, que la limpian por completo, que es de la camada peñista. Y yo creo que el próximo en la mira de la ministra de la Corte es Emilio Lozoya Austin. Está a nada de salir de prisión. Ya veremos, esperemos que se ponga las pilas la fiscalía. Aunque la realidad es que estas embestidas que ha realizado la Suprema Corte, pues son difíciles de contener.